Bienvenidos mis guerreros a esta lectura para Estados Unidos, la semana del 4 al 10 de mayo. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Y mira la carta que saltó de una vez. Ay, ay, ay. La carta del estrés. Pero más que todo en estos instantes, para ti, para Estados Unidos, la carta del estrés yo la percibo más que todo como la carta de un payaso en el circo. Es el mensaje que estoy recibiendo para ti. Antes de continuar, quiero recordarles que estas lecturas son mensajes que yo estoy recibiendo de parte del universo, de parte del Dios, como sea con lo que tú te identifiques, son energías, yo solamente estoy transmitiendo los mensajes y para disclaimer o liberación de responsabilidades, yo no tengo nada que ver con ningún país, ni tampoco estoy incentivando a nadie a que incumpla con la ley. Yo solamente transmito los mensajes que recibo para el país, que podría ser sus gobernantes, o para el mismo pueblo, lo que podría estar sucediendo, o situaciones atmosféricas. Y mira, la energía que veo es la energía de un payaso en el circo, es la energía en donde yo siento de que alguien está improvisando, alguien está tratando de hacer las cosas, de hacer más ruido y desviar la atención con lo que en realidad vale la pena. Y mira, aquí tienes a este hermoso monito que está reventándole el globo al payaso este que está aquí, que está tratando de distraer a todo el mundo de la situación o de cosas principales. Y parece que alguien que no está en la mirada de todo el mundo, una persona o una situación, una energía que podría estar en los alrededores, podría ser la que revienta esa situación, la que revienta esa burbuja donde está viviendo esta persona, porque siento esa energía como de una persona que está tratando de investigar. Y mira, tiene la carta del avaro. Y la carta del avaro es una carta que te habla que están poniendo en prioridad la economía. Ahí está. La economía es lo que tiene la prioridad, el dinero. Hay una persona avara. Esto parece como una mujer, pero podría igualmente referirse a una persona que tenga control dentro del país o dentro de los estados de Estados Unidos. Pero aquí hay una energía de avaricia y una energía donde se revienta una burbuja, donde una persona está viviendo y está tratando como de sacar cosas a diestra y a siniestra, tomar decisiones para poder empañar la energía de la verdad. Y veo que una de esas tácticas que van a utilizar como táctica de relaciones públicas, como para tratar de mejorar la imagen o tratar de tapar esta trastada o esta energía como de improvisación que podrían tener, esta energía donde se puede percatar de que no se sabe lo que están haciendo, que no hay liderazgo, por decirlo de esa manera, van a empezar a regalar. Van a empezar a regalarle cosas o a los mismos ciudadanos dentro de los Estados Unidos, o van a empezar a hacer grandes demostraciones y alardes de dinero o de contribuciones, porque podrían estar haciendo como un gran anuncio durante esta semana del 4 al 10 de mayo, donde van a estar haciendo como una gran donación de equipos, una gran donación de efectivo, de dinero, de bonos. Algo grande van a estar donando los Estados Unidos a países a nivel mundial, a otros países o a sus ciudadanos, los que están dentro de los Estados Unidos, donde les van a decir algo así como que, bueno, ahora todo el mundo recibe atención gratis, privada, mientras dure el periodo de cuarentena, mientras dure el periodo de virus que estamos viviendo. Pero va a llegar un regalo grande. Pero tienen que entender de que este regalo grande yo lo estoy viendo como una situación, una energía que se va a estar utilizando para poder tapar y desviar la atención de algo que se hizo o algo que se dijo, un error que se cometió. En los comentarios déjame la pregunta que quieras que responda referente a tu país o al estado donde tú te encuentras, que para el próximo video que yo realice semanal voy a estar respondiendo una de esas preguntas al azar, preferiblemente una pregunta de sí o no. Y déjame saber qué te parece, deja tus deditos para arriba y comparte este video. Mira, yo veo que en verdad
La gente a la cual va a estar recibiendo este regalo para o que se callen y que no protesten, o que se callen y se queden tranquilos y que todo el mundo sea feliz y que se den las manos y que cantemos juntos Kumbaya, la gente va a estar feliz. La gente no le va a importar de dónde venga y van a lograr su objetivo. O sea, que el objetivo que ellos tienen de tapar una trastada que hicieron, de una mala decisión, de que, o algo que pudo haber salido a la luz por parte de esta situación, de esta persona, de esta energía que le está reventando la burbuja a la persona de poder, lo logran su objetivo. La gente se le va a olvidar eso. Entonces, estalla como un gran acto, estalla como una noticia así bomba, así como que wow, que todo el mundo queda con la boca abierta en Estados Unidos y de repente a los días hacen esta jugada y se olvida todo. Mira, la gente de fiesta, la gente celebrando, la gente feliz, la gente alegre. Pero esto, aquí hay una indicación de que van a ser muy pocos los que van a poder ver a través de ese hilo o de ese velo que están tratando de colocar frente a la ciudadanía, frente a todos los que están en Estados Unidos. Y van a haber un par de personas que van a ser como estos whistleblowers, que van a ser estos personajes que van a estar sonando como las campanas de la verdad. Se me va la palabra de cómo traducirlo en español. Estas personas que delatan actos de corrupción o delatan actos ilegales, ellos se van a estar dando cuenta y van a estar hablando de esto, pero veo que van a haber mucho tiempo de censura también durante la próxima semana. Siento esa energía donde van a estar callando a las personas, especialmente a los que quieran hacer que todos los demás vean la luz, vean la claridad de qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Voy a utilizar mis cartas negras para ver qué otro mensaje hay. Reina de espadas, rueda de la fortuna, 9 de bastos. Mira, el mensaje que yo estoy recibiendo aquí lo veo de nuevo con el área de la comunicación. Veo que hay una gran manipulación. Hay una gran trama de manipulación que yo veo que podría estar surgiendo para esta semana del 4 al 10 de mayo o que podría estar surgiendo después de unas semanas después. Y el mensaje que estoy recibiendo, una vez más, como se lo indico, yo estoy recibiendo estos mensajes pues, del universo, de la fuente, de Dios. Como sea que tú reconozcas esa energía, yo solamente estoy transmitiendo el mensaje. No tengo nada que ver con esto. En el sentido de que yo no estoy impulsando nada de esto ni estoy deseándole mal a nadie. Yo quiero que todo el mundo esté lleno de paz y de energía y de luz y que las cosas salgan bien. Estoy viendo como si hay unos, y he utilizado esa frase ya en otros videos, como si hay una mano negra que está manejando o manipulando las situaciones y las energías. Usted sabe que nosotros utilizamos ese término de una mano como manipulando todo. Y veo que esa energía está ahí, está esa energía donde hay manipulación, donde hay una manipulación con respecto a algo y tiene que ver con los medios de comunicación. Y con la carta del 9 de bastos que tengo acá, estoy recibiendo el mensaje de que se podría estar haciendo un anuncio con respecto a un ataque, a una guerra. Y esta semana se dice, vamos a invadir, vamos a atacar o vamos a salvar, entre comillas, a X país. Porque en realidad lo que quieren es, obviamente, obtener algo de allí. Pero ellos se van a acercar a unas tierras y ellos podrían estar haciendo estos ataques empezando también por el mar, para tratar de poseer una tierra o tratar de poseer una ciudad o un país. Y eso se anuncia esta semana. Se dice, vamos a atacar a tal lugar. Vamos a ver qué otro mensaje recibo acá. Con mis cartas negras, que son mis cartas favoritas. 8 de copas, 3 de bastos y el caballero de espadas. Mira,
La energía que yo percibo con esta carta es la energía donde aquí está este hombre de poder, el que tiene el mando, pidiéndole perdón o haciendo un anuncio público hacia un país o hacia unos ciudadanos que tiene que ver con respecto a ese ataque o esa guerra. Y la carta del 8 de copas me hace pensar automáticamente en un país que termine en A. ¿Por qué en A? Porque esta carta la veo como si fuese obviamente es a una mujer, es una carta femenina, y el mensaje que recibo es que hay un país que termina en A, que va a ser el país que va a ser receptor de esta guerra, de este ataque, y que él va a estar arrepentido, dándole sus palabras al país, diciéndole que ellos estaban haciendo esto por una buena acción, por un buen propósito, que tenían buenas intenciones, pero yo con este caballero de espadas que veo acá, yo veo esa como intervención en un país que termina en A. Y eso se anuncia esta semana. Tal vez esta semana no sea el ataque, o no sea la invasión, o no sea la intervención, pero eso veo que lo anuncian durante esta semana del 4 al 10, o tal vez ya tomen acción y ya lo hagan, que ¡boom! Aquí estamos, esto pasó. Vamos a ver un consejo para mis grandes hermanos en Estados Unidos, de tus ángeles, una palabra de esperanza que tengan para ti. Pues esta que quiere salir acá arriba, dice, la salud mejorará. Así es que tengan fe, tengan fuerza, tengan esperanzas que durante esta semana van a haber grandes anuncios de recuperación. Parece que van a haber grandes anuncios tal vez donde se esté indicando de que va a haber sanación. Perdón, en lo que puse las cartas a un lado, se me volteó una carta sin querer del otro deck que tenía, y la carta que dice sí. Así que creo que están los ángeles aquí confirmando esto, que parece que los Estados Unidos durante la semana que viene del 4 al 10 de mayo van a demostrar un gran avance con respecto a la salud. La salud mejora. Y esta carta se volteó solita justo cuando puse la otra, así que medio que me asusté allí. Vamos a ver un tiempo en el cual algo que es importante para los Estados Unidos se va a estar realizando. Dice que desde ya hasta dentro de un año las cosas van a empezar a cambiar. Es el momento para que todo cambie hacia algo positivo. Déjame en tus comentarios la pregunta que quieres que responda la semana que viene, e igualmente manténme al tanto de cómo se dan las cosas en Estados Unidos. Yo no veo noticias, me trato de mantener lo más neutral posible y no hacer estas predicciones ya sugestionado de que algo viene o algo va a pasar. Así que si algo de lo que ya dije aquí sucedió, pues manténme al tanto, déjamelo ahí en los comentarios. Deja tu dedito para arriba y comparte este video, así sé que te gusta y puedo entonces hacerlo para que lo veas la próxima semana y ver qué dicen tus ángeles para ti. Gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.